Para iniciar el día de hoy, trataremos los mecanismos efectivos para la protección y tratamiento de datos personales en los ecosistemas digitales. Para ello, contaremos con la presencia del doctor José Miguel de la Calle. Él es abogado de la Universidad del Rosario, cuenta con un LLM de la Universidad de Harvard y con estudios adicionales en la London School of Economics. El doctor José Miguel de la Calle es ex superintendente de Industria y Comercio, actualmente es socio de la firma Garrigues en Colombia y se desempeña en el área de competencia y protección de datos personales. Bienvenido, doctor. Gracias. Bueno, listo. Sí, nos hacemos allá. Bueno, ya esto arrancó complicado porque acabo de regalar un café por aquí, entonces espero que no haya más incidentes. Bueno, un gusto saludarlos, un gusto a la doctora Clara Escobar, al doctor Jorge Castaño, los demás participantes, a FIC, muy agradecido por esta oportunidad de comentar sobre este tema de los mecanismos efectivos de la protección y tratamiento de datos. Yo lo que he tratado de hacer es como juntar el tema de la protección de datos y el tema de Open Data, que es pues el marco, la sombrilla de esta presentación de hoy. Por supuesto, ustedes sabrán que la protección de datos es un régimen jurídico muy amplio, muy completo. Voy a tratar en estos 45 minutos que tengo, pues por un lado de puntualizar los aspectos como más relevantes de lo que quiero contar de lo que pasa hoy con la protección de datos en el momento actual. Pero pues ni más faltaba, no voy a intentar siquiera hacer un barrido exhaustivo de la normativa y todo el campo jurídico que representa la protección de datos, y más bien me voy a concentrar en mirar, aquí está esto, en mirar cuáles son los puntos centrales que yo creo que hay que abordar para entender qué tan actual, qué tan completa, qué tan efectiva es la normativa de protección de datos para los momentos de hoy. Y para eso escogí estos 5 puntos, que me parece que abordan en términos generales las claves de la pregunta. El primero es si nuestro régimen está a la altura de las nuevas tecnologías, y me refiero, voy a pasarme por aquí, y me refiero pues a los temas de inteligencia artificial, a los temas de, por ejemplo, algoritmos, a los temas de los neurodatos. Y quiero decir con eso, perdón, quedémonos ahí. Es decir, la legislación actual nació en el 2002, en el 2008 es la primera ley estatutaria de protección de datos, la ley 1266, luego vino la 1581 en el 2012, son las dos leyes estatutarias que rigen nuestro marco general. Ya desde la Constitución del 91 teníamos un principio general, un derecho fundamental de habeas data en el artículo 15. Entonces, imaginémonos ese momento, desde el año 91 con la Constitución, luego viene años después, bueno, desde la Constitución misma, y a partir de ahí, con la creación de la Corte Constitucional y con la figura de la tutela, empieza el desarrollo jurisprudencial del habeas data, pero solo en esas dos fechas que acabo de dar, pues realmente ya se marca un hito legislativo de este marco jurídico. Y la pregunta que hay que hacerse para ese primer punto es, bueno, ¿qué ha pasado del 2012, por ejemplo, a hoy para llegar a de pronto preguntarse si se nos quedó antigua la ley? Y la respuesta no es fácil porque lo cierto es que del 2012 ha pasado muchas cosas. Hay un desarrollo del tema de los algoritmos, el abordaje del uso de la información de forma masiva y el uso de tecnología especializada, especialmente los algoritmos, pues generan retos increíbles para el tratamiento de datos. No es que nuestra legislación del 2012 ya no hablara de uso automatizado de información, pero lo cierto es que ese desarrollo vino luego. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial, que yo no sabría decir desde cuándo hay inteligencia artificial, seguro que es antes del 2012, pero lo que también es cierto es que solo en esta última década podemos visualizar un boom tan importante, no solo con ChatGPT, sino con todo lo demás que está pasando en inteligencia artificial. Y este tema de los neurodatos,
concepto como más reciente, que es la información que capturan, por ejemplo, relojes o otro tipo de dispositivos sobre temas de salud, pero que están asociados a la posibilidad de leer los sentimientos y los pensamientos de las personas. Y evidentemente, eso sí tengo claro, además porque yo participé en el proceso de construcción de esa legislación de la época del 2000, sobre todo la del 2008. Evidentemente en ese momento no andábamos pensando, cuando se legisló al respecto, no andábamos pensando que el titular de los datos, cuando emite un consentimiento, está inclusive autorizando que el tratamiento de datos llegue hasta leer mi pensamiento. ¿Y qué digo yo con los pensamientos? Bueno, alguien dirá, pero eso todavía no sé si es tan claro que se puede, y claro que se puede, pero ya hay mucha tecnología que con solo los rasgos faciales o la manera de comportamiento puede predecir o establecer cuál es el estado de ánimo de una persona, y eso termina reposando en un banco de información, y esa información, pues la pregunta es si se puede tratar o no. La respuesta en Europa es en principio no, y en Colombia tampoco, porque son datos especiales, pero digamos que en Europa andan diciendo que si hay un consentimiento muy explícito, pues se puede. Ahí me anticipé a decir algunas cositas, pero digamos que la primera pregunta es, ¿será que nuestra legislación está preparada para afrontar esos nuevos retos tecnológicos? Pues les voy dando la respuesta. Yo creo que en principio sí. Ya vamos a ver que hay una serie de principios del habeas data que son muy rectores, muy importantes y que siguen siendo muy válidos. Todos los principios que construyen el ecosistema de protección de datos son principios que son muy buenos, muy apropiados inclusive para estos nuevos retos. No es que se nos quedaron cortos. Lo que no contradice con decir que en todo caso sí faltan nuevos desarrollos legislativos para decantar esos principios a la nueva situación, y es por eso, como veremos en el último punto de finanzas abiertas y datos abiertos, que no hay duda que concluimos y somos copartícipes en el tiempo actual de que la protección de datos se decante a un régimen especial de datos abiertos. Es decir, la legislación sigue siendo muy válida, sigue siendo buena, sigue siendo una sombrilla interesante, pero hay que decantar, hay que actualizar unos aspectos, que fue lo que pasó en Europa en el 2018 y con entrada en vigencia en el 2020, cuando aprobaron el nuevo régimen, el nuevo reglamento europeo de protección de datos, que es pues norma fundamental y que sirve de referencia a nivel mundial. El segundo elemento que traigo a colación es precisamente si nuestra legislación se puede acoplar razonablemente bien a las nuevas tendencias legislativas y principalmente pues al reglamento de protección de datos europeo. El tercer aspecto, pues es que el comercio electrónico sigue y sigue creciendo y llegó para quedarse, y se está volviendo, como ya todos sabemos, el modo de intercambio comercial pues más creciente y más importante. Y hay que preguntarse, bueno, obviamente en el comercio electrónico interactuamos con datos personales, y la pregunta obvia es si nuestra legislación es suficiente para el comercio electrónico. Y pues por penúltimo, aunque el último ya lo mencioné, también quiero mirar qué tanto está lista esa legislación para afrontar un nuevo problema que tenemos. No tan nuevo, pero que hoy en día es mucho más grueso que lo que era antes, que son los ataques de ciberseguridad. Entonces, desarrollemos esos puntos. Bueno, entonces, aquí está el mapita de las normas. Yo ahí ya les mencioné pues las normas principales. Recordar que la ley estatutaria 2157 reformó, que es la ley de borrón y cuenta nueva, creó unas normas que no son solo la ley de borrón de cuenta nueva, sino que además incorporó algunas normas adicionales que modifican las normas originales 1266 y 1581. Pero a mí me parece, ¿cómo se maneja este puntero? A ver si soy capaz. ¿Este? No. Ah, bueno. Es que quería concentrarme en los principios.
que me parece que es la manera más fácil de abordar. Es factible que muchos de ustedes son altamente conocedores de este tema de habeas data, pero a lo mejor algunos no tanto, y me parece que cuando uno quiere contar qué es la protección de datos en pocas palabras, tratando de optimizar el tiempo, hay que hacer es un análisis de los principios. ¿Qué es la protección de datos? Es sencillamente el régimen jurídico que se inventó la humanidad para proteger los datos que se asocian a mi nombre, que se asocian a una persona en particular. No los datos estadísticos, no los datos generales, esos son de menor preocupación. Los datos que preocupan al legislador mundial son los datos que dicen algo respecto de José Miguel de la Calle. Cualquier cosa, si sea positiva o negativa. Eso es un dato personal. No importa, no importa de lo que se trate, si es un dato financiero, si es un dato de la salud, si es un dato familiar, todos son datos. La cédula es un dato, el nombre es un dato, el estado civil es un dato, el estado de salud es un dato y hay categorías de datos. Unos son más públicos, otros son privados, otros los llaman semiprivados y unos datos los llaman sensibles, que son aquellos que son particularmente compleja su circulación. Pero en general el régimen de protección de datos se basa en la idea, esa era la idea original de que los datos deberían circular solo excepcionalmente. Es decir, la regla general de la protección de datos, esa era la visión del legislador del año 2012, era el titular normalmente no debe querer que sus datos anden por ahí circulando entre terceros. Esa es la presunción, digamos así. Solo excepcionalmente un dato puede circular porque le sirve, por ejemplo, al sector financiero. Ese fue un gran avance de la legislación, entender que el dato, no obstante personal, de cuánto yo gasté ayer en mi tarjeta de crédito, es un dato que le es útil a toda una industria y por lo tanto a toda la sociedad, y por eso pues se crea ese marco jurídico del dato financiero o dato semiprivado, con las posibilidades de que sea tratado por operadores externos, que los llaman en su momento operadores en la de ley 1266, en fin. Y eso nos pone en el marco de esos principios, que es el principio de circulación restringida, que es lo que acabo de decir, básicamente. La regla general es la no circulación y circulan restringidamente en el perímetro en que el titular haya decidido que circulen, como que le da un poder muy especial a los titulares de decir, tú a quién quieres entregarle los datos, hasta dónde quieres que circulen y hasta cuándo. Eso tiene otro principio por ahí que no los puse todos, de una temporalidad. Los datos no circulan de manera indefinida, sino que circulan por un plazo. ¿Cuál es el plazo? El plazo es el que marque la finalidad, que es otro principio que está ahí, que dice que los datos circulan solo en función de una finalidad que el titular estableció. ¿Para qué le estoy dando el dato a un banco, por ejemplo? Para lo que sea, pero por ejemplo, yo firmo una autorización, digo, para que puedan evaluar mi situación de crédito. Esa es la finalidad y el principio de libertad es el principio que también es el de consentimiento, en virtud del cual el titular tiene la libertad o no, bastante cuestionable ese principio, claro. Alguien dirá que uno no está muy libre cuando de por medio está la entrega de un producto, pero pues esa es la realidad de la actividad mercantil de hoy. Hasta esa más o menos libertad se puede llegar y es, usted decide libremente si da o no el consentimiento. Ahí, digamos, es el mayor reto de todo el régimen de protección de datos encima de cualquier cosa, es esa discusión tan compleja de qué tan libre estoy siendo cuando le digo a Facebook o le digo a un banco que autorizo el uso de mis datos personales. Bueno, sigamos aquí. Entonces, para resolver la primera pregunta de si estamos listos para los neurodatos, listos para la inteligencia artificial, no es fácil responderla porque es que ni siquiera sabemos qué quiere decir todas las variantes de inteligencia artificial. Uno puede de pronto responderse mejor la pregunta de qué quiere, de si la ley de protección de datos 1581 es buena para resolver los problemas de ChatGPT, supongamos, porque yo ya sé, pues creo que sabemos qué es ChatGPT, cómo se está alimentando, cuál es su alcance.
pero hay muchas otras formas de inteligencia artificial que van a nacer de aquí a fin de año, que van a nacer el próximo año y que no tenemos ni idea cuál va a ser su alcance. Entonces, la pregunta no es fácil responderla de si nuestra legislación es suficiente o no, porque habría que ver contra qué me estoy comparando. Pero la respuesta en general, como les dije, es, yo creo que los principios son buenos, sigue siendo válido lo que dice nuestra ley, pero lo que sí es muy cierto es que se volvió mucho más protagónica la defensa de la protección de datos, lo cual de entrada nos pone en el reto de mejorar las autoridades de supervisión, asegurarnos que el Estado es tan experto en inteligencia artificial como el mercado, gran reto, asegurarnos que una autoridad sabe cómo funciona el back de un operador de inteligencia artificial, cómo está recaudando la información, tener estudios muy sofisticados para entender cómo funciona esa tecnología, pues porque si no, ¿cómo va a supervisar? Aquí está el doctor Jorge, me entenderá perfectamente. Digamos que el gran reto de la policía administrativa, por ponerle un nombre medio feito, es que tiene que estar siempre a la vanguardia de del mercado. Tiene que estar muy sobre la jugada, porque de lo contrario, ¿cómo supervisa? Entonces yo me soñaría con una superintendencia de industria y comercio, con unos expertos de inteligencia artificial a la altura del mercado privado, que sepan pronosticar hacia dónde va el mercado, que sepan leer. Y eso pues creo que estamos lejos de ahí. En Europa, el punto 3, en Europa las sanciones las subieron a 20 millones de dólares, de euros, perdón, el tope. Y en Colombia, ya se me olvidó cuánto es, pero es mucho más poquito. Creo que son 2.000 salarios tal vez. Y entonces ahí viene pues un tema también de un debate que siempre es un poquito agrio de si la autoridad debe tener más potestades sancionatorias. Yo no soy demasiado amigo de ver la función supervisora por el modo sanción, o únicamente por el modo sanción, sino también por el modo educación, lo que llaman abogacía, por el modo trabajar con el sector privado, pero no deja de ser importante imaginar una autoridad que en el momento en que llegue una empresa a generar tratamiento masivo de datos vía inteligencia artificial, de manera pues irresponsable, llamémoslo así, pues tenga el poder el Estado de meterse y meter una sanción fuertemente. Y el tema que yo siempre hablo desde que estaba en la superintendencia, hay que trabajar, sofisticar mucho más a la autoridad en la supervisión basada en riesgos, muy aprendiéndole a la financiera que lleva mucho más experiencia y mucho más decantamiento de ese modelo de gestión que yo creo que la Delegatura de Protección de Datos pues lo tiene bien entendido, pero todavía es un poco más chiquita, más artesanal y hay que ampliarse en ese punto. Bueno, pasémonos a otro puntico. ¿Esto lo disparo para allá o qué? Allá. Bueno, aquí comentar, no voy a extenderme demasiado, pero me llamó la atención ese proyecto de ley, porque precisamente viene muy al lugar preguntarnos, bueno, si la legislación le falta, ¿quién está trabajando en el Congreso de la República mejorar la legislación? Y me encontré este proyecto de ley que creo que es de Mafe Carrascal, no estoy seguro en qué debate va, y yo no alcanzo a percibir si tiene, no alcanzo a diagnosticar si tiene, digamos, posibilidades importantes de volverse una ley estatutaria, porque además, como ustedes saben, pues ley estatutaria requiere mayores votaciones más calificadas y otros requisitos especiales. Pero el proyecto está interesante, el proyecto me gusta en general, hay cosas en las que de pronto se le va la mano. Me gusta porque trae a colación algunas de las figuras del nuevo reglamento europeo, sobre todo por eso me gusta. Digamos, miremos sobre todo, miren por ejemplo el número 2. Eso es interesante porque en Colombia la única puerta de entrada para un tratamiento legítimo de datos, prácticamente la única, es el consentimiento. En cambio en Europa no. En Europa desde siempre se ha dicho
que el consentimiento es una de las maneras de entrar al mundo de protección de datos y también hay otras, por ejemplo, cuando hay un contrato de por medio. Es decir, aquí también la puerta de entrada es un contrato, pero aparte de todo piden autorización. Es decir, no es solo el contrato, sino la autorización. En Europa, el solo contrato, si el contrato justifica que yo trate sus datos, yo no necesito una autorización nueva. Y entonces, pues aquí este proyecto abre la puerta de que el tratamiento de datos no necesita necesariamente el consentimiento. El derecho al olvido es un tema que se ha trabajado bastante. En Colombia eso le ha dado muchas vueltas con tutelas, lo regula. Trabaja un tema que siempre es muy complicado, muy resbaloso, es el de la extraterritorialidad, porque siempre eso es un debate simpático que nunca confesará la SIC o las autoridades dentro de la SIC que tienen ese dilema en el corazón, pero cuando ven que hay una violación de derechos personales por una gran multinacional empresa que no tiene sede en Colombia, pues ¿qué hacer? ¿Qué hacer si yo digo, por ejemplo, Facebook o Amazon, voy a abrirles una investigación? Pues eso es simpático porque a la hora de la verdad no tenemos los dientes, las herramientas suficientes para asegurar que ese gran empresa mundial gigante comparezca y no solo comparezca, se defienda, sino que además estuviera dispuesta a cambiar, por ejemplo, sus políticas de tratamiento. Suena un poco chistoso, imagínense pues una orden del superintendente diciéndole a estos grandes que tiene que cambiar la política de tratamiento. Por ejemplo, hay una norma en la 1480, en el Estatuto del Consumidor, que ordena que uno tiene que tener un portal con una dirección colombiana, con un sitio de quejas y reclamos en Colombia, y la mayoría de estos portales mundiales pues obviamente no cumplen eso, y sin embargo pues nadie se atreve a abrirle una investigación a estas personas, a estas grandes empresas, porque es como hacer el oso un poco. Imagínense darle la orden a Amazon que cambie su página web porque es que una ley colombiana dice que tiene que hacer una cosa. Entonces, ese tema lo está abordando la ley. Yo no sé qué tan eficaz termine siendo lo que diga esa ley, pero la verdad es que las leyes de otros países sí han optado por decir que el tratamiento de datos, así sea extraterritorial, con efectos en Colombia, pues genera competencia de las autoridades colombianas. Es lo que hay que decir. De ahí a que esa competencia se pueda ejercer, pues ya veremos. Me gusta también que trae las evaluaciones de impacto. Eso a mí me gusta porque las evaluaciones de impacto en Colombia están en una guía, no son obligatorias y en Europa sí son obligatorias para ciertas empresas que tienen un tratamiento de alto riesgo. Y es muy bonito ese modelo de autocomposición, muy de otras legislaciones que en Colombia nunca hemos aprendido a ese juego de la autogestión, porque es un juego de, de ajedrez, mejor dicho, porque lo que le dicen a la empresa es, tú te evalúas tu riesgo. Si te parece que tu riesgo es alto, que puede tener un impacto alto en los derechos y libertades de las personas, entonces te autoevalúas como de alto riesgo, lo que te autoclasifica como una empresa que ya no solo tiene que seguir haciendo evaluaciones de impacto, sino que tiene que comunicarse con la autoridad y pedirle permiso antes de iniciar el tratamiento para poder activar su actividad empresarial. Ese es el modelo europeo. Este no estoy tan seguro, no tengo claro si es idéntico, pero por ahí hay que caminar, si no, nunca vamos a lograr tener una supervisión efectiva para todo el tratamiento de datos de un país. Imagínense toda la cantidad de tratamiento de datos que hay en Colombia. Necesitamos generar unas reglas de relativa autocomposición con la figura de la evaluación de impacto y una figura que me gusta también, la consulta previa. Yo he sido promotor de esa idea, no solo para protección de datos, y es que el doctor Jorge sabrá corregirme o no, pero a mí me parece que las autoridades colombianas se ponen muy del otro lado de la baranda. Allá está usted vigilado y aquí estoy yo supervisor. Y yo creo que hay que generar más vasos comunicantes de conversación público-privada, porque muchas veces el privado tiene ganas de acertar, tiene el deseo de hacer las cosas bien, pero no sabe cómo.
Aquí se inventan la figura de que tú le vas y le preguntas a la autoridad, este es mi plan, esta es mi política de tratamiento, dígame si le parece bien o no. Y la autoridad tiene que contestar. Bueno, la figura del oficial de protección de datos es muy famosa en Europa, es obligatoria, en Colombia no es obligatoria, y en este proyecto de ley la vuelven obligatoria, y introduce un capítulo sobre neuroderechos que ya lo comenté. Entonces vamos a lo siguiente por acá. Esta es una comparación que ya más o menos les he ido avanzando entre el régimen de Europa y el nuestro, y voy a chequear qué me falta por comentar. Vamos a pasar rápidamente. Entonces dice, consentimiento, ya les conté que allá hay más alternativas que en Colombia. El derecho al acceso es una figura que está establecida en ambas legislaciones. El derecho a rectificar también. Me gusta que el nuevo reglamento europeo habla expresamente del derecho a borrar datos. Este no es una expresión que usa nuestra legislación expresamente, aunque alguien dirá que por vía de rectificar y por vía de caducidad del dato, que es un nombre curioso que aquí se inventaron, uno puede terminar diciendo que hay un derecho a borrar, pero no lo dice tan expresamente. El derecho a la portabilidad es mucho mejor expresado en Europa que en Colombia. En Colombia no se expresa así. Y si se hubiera expresado bien el derecho a la portabilidad, a lo mejor los retos del régimen de Open Data serían menos. Porque en el fondo, Open Data es un régimen que desde el punto de vista de protección de datos, pues tiene mucho que ver con portar mis datos, de eso se trata. Y en Europa sí está muy claro que dice que uno tiene derecho como titular a que cualquier base de datos porte mi información a otro tercero de forma estructurada y en un formato que sea comúnmente legible, en un formato, o sea, que no me salgan con la historia de, sí, pues la empresa A le va a pasar a la empresa B, pero resulta que es que la empresa B no lee el formato de la empresa A. No, no, señor. Usted organícese. Es mi información. Y como yo soy titular de esa información, usted haga los ajustes que sean necesarios para que la empresa B pueda comprender la información y procesarla, porque ese es mi deseo como titular. Ese es muy importante en Europa y aquí no lo tenemos aún. Bueno, el derecho a objetar, miren lo interesante, nos fuimos más al extremo. Me refiero al derecho a objetar cuando van a hacer marketing con mi información. Con la ley 2300, Colombia se fue más fuerte que Europa, porque en Europa lo que hay es una cosa que llaman el opt-out. Es decir, si yo no quiero que me llamen un sábado, pues me llaman la primera vez el sábado y yo le digo, no me vuelva a llamar y todo bien. O si quiero que no me vuelvan a mandar mensajes de la empresa tal, yo, yo cancelo, yo pido que me saquen. En Colombia ya decidieron de antemano que hay ciertos horarios que no se puede hacer llamadas. Me parece que se les va la mano con eso, porque pues, de pronto a lo mejor uno quiere recibir la información, ¿no? Tampoco hay que presumir de entrada que no. No me llame de lunes a viernes. El principio de responsabilidad demostrada, como ustedes saben, es corazón de la legislación de protección de datos y es un principio que ya está en Colombia en virtud del decreto 1377. Hubiera sido preferible que estuviera en la ley, porque acuérdense que hay una cosa que se llama el núcleo esencial del habeas data, según regulación o manejo que tiene la Corte, según el cual nadie puede regular habeas data sino en cuanto toque el núcleo esencial, si no es a través de una ley estatutaria. Y pues esto claramente no es una ley estatutaria y es difícil decir que el principio de responsabilidad demostrada no toca el corazón de la habeas data. Entonces ahí hay como un vicio de inconstitucionalidad guardadito en ese decreto. Principio de responsabilidad por diseño y por defecto. Como ustedes saben, ahora está muy de moda esa figura que consiste en que uno debe diseñar su producto desde el momento en que arranca el diseño. Cuando un empresario o un emprendedor o un diseñador tiene por primera vez la idea de su producto, de su negocio, está obligado a pensar desde el diseño en la protección de datos para que no sea que luego en la mitad del camino, cuando ya la empresa lleve 2 años y tenga 100.000 seguidores, resulta que ahora se te ocurrió hacer una política de protección de datos, lo cual hace mucho más complicado revertir la arquitectura
tecnológica. Entonces, Europa en eso ha sido líder. Colombia no lo tiene obligatorio, lo tiene simplemente en una guía y en eso estamos muy distantes. El tema de la notificación de eventos de seguridad es más fuerte el régimen europeo. El nuestro nos da 15 días, en Europa son 72 horas y en Europa es como más certero que usted toma el riesgo de autoevaluar si el daño o el evento de seguridad va a tener un impacto o un riesgo respecto de los derechos de los titulares. Si evalúa que lo tiene, me tiene que notificar en 72 horas. Ese juego de roles me gusta mejor que la norma colombiana, que nos deja un poco la idea de que tengo 15 días para reportar y la verdad es que la mayor parte de los eventos de ciberseguridad en Colombia no se reportan. Esa es la verdad. Y yo creo que la SIG lo sabe y de pronto también está ese vacío de que no hay una agencia especializada de ciberseguridad y entonces ni se reportan allá ni se reportan acá, con el inconveniente muy grave. Yo no es que sea tampoco experto en ciberseguridad, pero por lo menos entiendo lo siguiente. La ciberseguridad la mejora de las políticas de seguridad se alimenta de la información de los eventos. Es el evento el que le da alimento a usted seguir construyendo mejoras para que no vuelvan a ocurrir. Y si los colombianos y las empresas colombianas no están reportando sus eventos mayoritariamente, pues el Estado no tiene alimento para mejorar sus políticas. Eso habría que fortalecerlo. Bueno, yo no sé cuánto tiempo llevo, porque es que no quiero perderme de hablar un poquito de Open Data. Ah, bueno, todavía queda un ratico. Bueno. Aquí hay dos o tres cositas más que me parece relevante mostrarles cómo estamos bien lejitos de Europa en estas cosas. Uno, ya les dije evaluación de impacto, ya les dije consulta previa, pero me gusta esto de la certificación. Sobre todo eso es tal vez lo que me falta. Yo siempre he sido muy amigo de eso, pero yo no sé por qué nunca ha tenido como eco esa idea mía, y no solo mía, pues por supuesto, de que haya una tercerización, llamémoslo así, de la supervisión, en el sentido de que se creen certificadores externos, que son empresas externas que certifican que usted cumple la normativa de protección de datos. Eso le facilitaría al Estado hacer su trabajo mucho. En Europa no es obligatorio, pero sí hay como un incentivo muy grande para hacerlo. En Colombia nunca ha sido pues como muy de la idea de hacer eso. A mí me parece que eso le ayudaría mucho a la SIC a ejercer su política. Es decir, crear un gran ecosistema de compliance, pero no solo con la autogestión, sino con terceros validadores experimentados que le ayudan a uno o que ayudan a evaluar que una empresa tiene cumplimiento pleno de las reglas y que le informa a la autoridad esa evaluación. Es decir, certifica que una empresa cumple esos estándares. Eso creo que sería interesante. Bueno, iremos a ver con qué seguimos acá. Entonces voy a pasarme al segundo o tercer tema, mucho menos complejo jurídicamente. Esto nos facilita un poquito la conversada y además ya medio lo dije. El otro gran reto es adaptarse o acoplarse a a la situación inmensamente retadora del crecimiento del comercio electrónico. Tanto la 1581 como la 1480, la norma de Estatuto del Consumidor. Bueno, la 1480 tiene un capítulo de comercio electrónico, pero ambas normas, la 1480 también es del 2012, ambas normas, pues no se imaginaban lo que iba a ser el comercio electrónico cuando fueron escritas. Parecía como una cosa esta es la línea tradicional de negocios, y por ahí hay una cosita que eventualmente hay unas operaciones en comercio electrónico, y pues la realidad de hoy es otra. Y eso tiene retos, uno diría, pero ¿cuáles son los retos del comercio electrónico? Pues muchos, porque el comercio electrónico cambia el rol de proveedor-comprador. El comprador tiene mejoras en su experiencia compradora en muchos sentidos, pero tiene cosas en las que ya no es tan fácil porque usted no está tocando el producto, no lo está viendo.
Entonces, el régimen de responsabilidades y de tratamiento de datos debería ser más especializado y creo que por ejemplo, hay un debate sobre las plataformas. Si usted aborda el comercio electrónico en modo intermediario, digamos, en modo yo soy una plataforma que vendo productos de terceros, eh, es muy diferente a cuando usted mismo es el proveedor de su propio producto. Es decir, los mercados, los marketplaces generan un reto jurídico natural y es qué pasa cuando usted está vendiendo un producto de un tercero. Y eso va a pasar en Open Data, en la banca, muchísimo, en donde en el portal, en el ambiente de una entidad financiera, se van a ofrecer o se están ofreciendo productos de otras entidades vigiladas o no vigiladas. Ahí se genera un gran reto jurídico, no solo de protección de datos, que son las zonas grises de corresponsabilidad. Si hay una falla en el servicio, ¿cuál va a responder? Si el que me pone el logo en el web o si el empresario que realmente produjo el producto. Si yo vendo para poner un ejemplo, si yo vendo un televisor Samsung en el portal del éxito y el televisor sale dañado, pues surge la pregunta de quién responde. No me voy a meter demasiado ahí porque de pronto me enredo. Eh, bueno, y digamos que eso último, yo creo que el reto ahí sería mejorar los convenios entre agencias de protección de datos para que pueda ser menos dañino el problema de la extraterritorialidad. Pasémonos a otro aspecto. Entonces, recordemos, por ejemplo, lo que pasó con IFX hace poco en Colombia. Eso impactó, según yo entiendo, 63 entidades estatales. Parece que se han perdido más de 50 millones de archivos. Una gran cantidad de entidades públicas tenía a este proveedor como su proveedor, con la anécdota, según yo entiendo, de pronto me equivoco, pero a mí me parece muy patético, si se puede decir así, que me cuentan que la rama judicial había contratado a esta empresa para alojar su data y en otro contrato también contrató la misma empresa para hacer el backup de su data. Entonces, el día que pasó esto, pues se perdió la información principal y el backup al mismo tiempo. Entonces, este me parece un gran reto. Yo diría que uno de los principios esenciales del habeas data es la seguridad, por supuesto, porque vaya y venga que yo doy la autorización para que manejen mi información, pero la pregunta es, usted puede tener buenas políticas de tratamiento, pero si no tiene buenos mecanismos de seguridad, pues el día de mañana le hackean o se pierde o no hay trazabilidad. Imaginémonos la situación de que yo le entrego los datos a una entidad o a una empresa, la empresa sí recabó bien mi autorización, pero es débil en estar seguro de que la información que quedó alojada en una base de datos no puede ser sacada por una USB o no puede ser sacada porque alguien se redirige el correo a un correo personal. Y el día de mañana, ¿dónde están mis datos? Pues resulta que no solo están en la base de datos de la empresa a la que yo le autoricé, sino que tal en el correo personal de uno de los funcionarios. Ese no era la finalidad. No queríamos que el dato viajara por ahí, ni que se alojara en una nueva base de datos, porque además los sistemas de seguridad de ese adicional a lo mejor no son tan buenos como del principal. Entonces hay una gran cantidad digamos, de necesidades en temas de seguridad, no solo para que haya control a la ciberseguridad, sino para que haya trazabilidad de dónde fue a parar mi dato, para yo poder ejercer mis derechos. O sea, yo necesito tener el derecho de poderle preguntar al empresario o a la entidad, oiga, ¿dónde anda mi dato? Y la entidad debería contestar, pero casi seguro en el 99% no hay ninguna entidad o empresa que tenga 100% de certeza de que el dato no ha viajado a algún lugar no autorizado. Es difícil esa conclusión. En todo caso, eso es un gran reto, porque eso, digamos, está por construir, porque sí se ha demostrado que la ciberseguridad se volvió un problema cada vez más grande y sobre todo el tema del secuestro de datos y todo lo que pasa alrededor de eso. Bueno, entonces creo que aquí ya vamos por acá. Ya en estos 10 minuticos que me quedan o algo así, quiero hablar del último tema,
que es protección de datos y datos abiertos. Y yo empezaría por decir, bueno, empecemos por el marco jurídico, aunque yo no sé si esto le piso los talones a algún expositor de los que venga luego, pero digamos que es una referencia general del marco jurídico de las finanzas abiertas y los datos abiertos. Lo primero, en Colombia realmente, en términos jurídicos, el tema de finanzas abiertas nace con el decreto 1297 de 2022, finanzas abiertas. Nació primero que el de datos abiertos. ¿Y qué quiere decir finanzas abiertas? Circulación abierta de información entre el perímetro financiero, no solo bancario, sino perímetro financiero, entidad financiera con actividad financiera, bancaria o no bancaria. Pero, digamos, un perímetro supervisado por el supervisor financiero. Ese esquema de finanzas abiertas, su principal rasgo es que es voluntario. Hay quienes sostienen que no es tan voluntario, pero ese de pronto no nos alcanza para explicar por qué. Pero digamos que nace como un régimen voluntario, es decir, dos entidades que les gusta la idea de compartir datos, de abrir sus puertas a sus datos, celebran un convenio en virtud del cual establecen los estándares y dicen la información viaja de aquí para allá y de allá para acá en tales condiciones, con un API o con cualquier tecnología, en tales características y bajo la supervisión del Estado. Luego viene la Ley 2294, que es el Plan Nacional de Desarrollo, y da por primera vez el nacimiento de lo que llamamos datos abiertos. O sea, en Colombia podríamos decir que ya nació la figura de los datos abiertos con este artículo que se me olvida cuál es, creo que es el 85 o algo así. 89, que dice lo que dice ahí. Bueno, miremos las tres. Primero dice que la razón de ser es para promover la competencia y la innovación y la inclusión financiera. Y esos son tres elementos claves tanto del régimen de datos abiertos como de finanzas abiertas. Se me había olvidado mencionarlo. Es decir, ¿qué es en el fondo, a mi manera, como yo lo diría, qué es el régimen de datos abiertos y de finanzas abiertas? Yo diría que es una política pública. Obvio que también es un marco jurídico, pero a diferencia del régimen de protección de datos, que es un régimen puramente jurídico para proteger los derechos fundamentales de la gente, aquí lo que estamos es en una política pública donde sin dañar los derechos de la gente, sin querer hacer un cambio en ese paradigma de no molestar los derechos de la gente, ahora estamos es detrás de producir un cambio en beneficio de la sociedad, un cambio económico y social. ¿Cuál? Ampliar la inclusión financiera, generar más competencia y generar más innovación. ¿Por qué? Porque el punto de partida es, yo tengo los datos míos alojados en el banco Itaú, por ejemplo, pero no es tan fácil para mí decir, voy a abrir una tarjeta de crédito en el banco tal y voy a abrir otra cuenta corriente en el banco C y a lo mejor voy a buscar un crédito para auto en el banco D, porque el proceso de iniciación de una nueva relación cliente-proveedor es complejo. Tiene un papeleo, tiene un trámite, tiene un proceso, y entonces eso genera unas lealtades forzadas, aún con una entidad que a lo mejor yo no estoy satisfecho con su servicio, pero me lo aguanto. Me lo aguanto porque irme para otro banco no es una cosa tan facilita. El día de un mundo ideal de finanzas abiertas, pues ese José Miguel de la Calle va a amanecer un día diciendo, bueno, no pasa nada, voy a abrir una cuenta corriente en otro banco, le voy a decir a mi banco Itaú que le pase los datos a ese otro banco. Ese es el ideal. Y así no tengo que volver a iniciar el papeleo. Entonces, por eso es que genera competencia, porque entonces van a surgir más entidades que, si bien no cuentan con 10 millones de datos, 20 millones de datos, que hoy reposan en la banca tradicional o en los negocios tradicionales, yo puedo armar mi modelo de negocio suponiendo que voy a jalar esos datos y que voy a convencer a muchos José Migueles de la calle de que abran un nuevo producto conmigo porque ya va a ser muy fácil jalar datos de los repositorios tradicionales. Entonces, incentiva el nacimiento de nuevas empresas
y le mejora la vida al titular. Ese es el objetivo de ambos regímenes. Y bueno, de allá que lo logremos, ya vamos a ver que hay unos retos grandes. Entonces, a ver si esto pasa por acá. ¿Qué ya hay? Ya lo mencioné. ¿Y qué viene? Pues está la reglamentación de las finanzas abiertas, que está en proceso de construcción por la financiera. Ahí hay un proyecto de circular, tal vez, que ha estado para comentarios y a mí no, yo pienso que hay algunas cosas allí que valdría la pena como revisar, pero digamos pues que la financiera está haciendo la tarea de crear lo que es más retador en el nacimiento de un régimen de finanzas abiertas, y es cómo se van a definir los estándares de conversación entre entidad originadora y entidad receptora. Ese es el reto principal y la financiera pues está abordando ese tema. También falta el decreto, perdón, de reglamentación de datos abiertos, lo cual está mandado por el artículo del Plan Nacional de Desarrollo, y el gobierno en algún momento de los próximos meses tendrá que sacar ese decreto reglamentario de cómo van a hacer a la vida jurídica el régimen de datos abiertos. Y vendrá, ya más a largo plazo, el desarrollo de ambas figuras por vía de jurisprudencia y doctrina, que pues por supuesto, gran reto para Colombia de decantar esas dos figuras bien decantaditas. A ver si esto anda. Esta es una comparación que yo creo que ya la voy a pasar porque en general lo he dicho, de la diferencia entre finanzas abiertas y datos abiertos. Menciono dos o tres, fíjense que hay en el punto 2, el uno es voluntario y el otro es obligatorio. Lo decía la doctora Clara en su presentación de apertura del evento. Datos abiertos tiene el verbo deberán, deberán, es clave. Es decir, Colombia es un país que a uno lo sorprende todas las veces. Es decir, no había nada de datos abiertos en este país, era cero, y de un momento se lanzan a decir, todas las empresas colombianas y todas las entidades públicas deberán abrir sus datos. ¿Ya? Ahí nació todo, pero nació a full. Nos fuimos con todo. Em, eh, en la autorización, ambas reglamentaciones necesitan autorización, obviamente, y comercialización. Es que me falta el punterito ese que hubiera sido tan útil. Vean. Ahí en el cuarto quinto dice comercialización. Ese es clave porque Finanzas Abiertas nació, eso también me sorprendió, fíjese. Finanzas Abiertas, aunque nació voluntario, de una se fue a decir que los datos pueden ser comercializados. Está bien, es un paso interesante, es correcto porque de lo contrario no nacería esta industria. Hay intereses muy disímiles entre sujetos originadores y sujetos receptores. Hay unos que tienen poquitos datos y quieren muchos datos, y hay unos que tienen muchos datos y quieren entregarlos muy poco o no tienen tanto apetito de consumir datos de terceros. Como hay intereses tan disímiles, a mí me parece que el mejor regulador, el capitalismo no se ha inventado un mejor regulador de intereses disímiles que el precio. No hay nada mejor que el precio para reducir ese desbalance y por lo tanto permitir que se comercialice la información, pues parece que hace sentido. Sin embargo, me pareció muy aguerrido hacerlo porque obviamente a los constitucionalistas tradicionales de la defensa de los derechos del habeas data eso les suena un ruido enorme. Dos señores allá, empresarios, haciendo dinero con mis datos. Eso no sé cómo vaya a llegar bien a pasar el control de la Corte Constitucional, pero de una vez pusieron eso así expresamente. Se pueden comercializar los datos. En cambio, en Open Data no hay nada sobre el tema. No se dice si se puede o no se puede. Ese será un debate muy interesante para ver qué pasa. Bueno, ya creo que se me está acotando el tiempo, pero digamos, para recapitular cómo yo veo qué es cuál es el juego de tensiones entre el régimen de protección de datos y el régimen de Open Data.
el de protección de datos, al que me refería al principio, ley 1581, 1266, todo eso, cómo juega con el Open Data. Y yo he llegado a la conclusión que es una cosa simpática, porque lo que cambia es el paradigma, es el nombre que le he dado. Pero la norma sigue siendo la misma, porque Open Data está debajo, en la jerarquía kelseniana de las normas, está debajo de la ley estatutaria de protección de datos. La ley de protección de datos es estatutaria y por lo tanto es inclusive superior que el Plan Nacional de Desarrollo y por supuesto superior de los decretos que van a reglamentar el Open Data y las circulares que van a reglamentar las finanzas abiertas. Entonces, todo queda bajo los mismos principios que les mencioné al principio. Entonces, fíjense lo paradójico. Va a seguir rigiendo un principio que se llama circulación restringida, pero ahora en un ámbito que se llama datos abiertos. Entonces, ¿al fin qué? O sea, el Estado tiene bipolaridad. Es un Estado que dijo, se acabó el tiempo. Bueno, el Estado tiene bipolaridad, entonces, o quiero restringir la información o quiero abrirla. Y es una bipolaridad que se entiende porque es en el primer escenario es desde el punto de vista de los derechos de la gente. Me gustaría que para proteger mejor los derechos de la gente no circule mucho la información. Pero en el segundo escenario ahora me doy cuenta que la circulación de la información es muy útil para una política pública, pero lo que fue curioso es que quedó superviviendo la normativa originaria de la protección de datos. Bueno, ya me voy a cerrar. Vamos a ver qué me faltaba por aquí. Entonces, no voy a desarrollar esta idea, la dejo simplemente plasmada. Yo creo que hay grandes retos, es decir, parte del éxito de esto tiene mucho que ver con que se logren armonizar dos caminos, dos políticas públicas que están naciendo en paralelo y que se van a desarrollar en paralelo, que son las finanzas abiertas y los datos abiertos. Eso es súper retador, sobre todo en el escenario donde los datos viajen desde una entidad vigilada financiera a una entidad no vigilada o viceversa, porque ahí van a tener que comulgar armónicamente las visiones, las regulaciones, los entendimientos de dos supervisores distintos y de dos estándares diferentes. Ese es el gran reto. Por poner un ejemplo, la financiera ya está regulando cómo tiene que venir la autorización. Yo no sé qué va a ser el decreto del Plan Nacional de Desarrollo, pero ¿qué pasa si el viaje de un dato está autorizado por el titular a la luz de los estándares de Open Data, pero no alcanza a satisfacer los estándares del Open Finance? Pues yo no sé quién va a ser la mamá de la SIC y la financiera en ese debate. Listo, yo creo que con eso termino para cumplir los tiempos más o menos bien. Gracias.